Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. El día de hoy recibimos a la doctora Eunice Rendón, experta en temas migratorios, seguridad y un montón de cosas más. Eunice, qué bueno que nos acompañes de nueva cuenta. Bienvenida. Oh, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Víctor Piz, muy gracias, Enrique. Buenas noches. Bienvenida, Eunice. Gracias, Víctor. Pues vaya, Eunice, que han sido tiempos agitados, complejos, en materia migratoria, en materia de seguridad y lo que falta, porque esto no ha terminado. Tuvimos hace algunos días eventos que no habíamos observado en mucho tiempo, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, pero no exclusivamente en Los Ángeles, con el uso de la Guardia Nacional, con el uso incluso de las Fuerzas Armadas, Marines, que fueron a reforzar la seguridad. Quisiera que nos dieras una primera aproximación de tu percepción de cómo caracterizarías esta circunstancia que vivimos en el tema migratorio en Estados Unidos en general, pero en particular en California. Bueno, yo creo que, como bien dices, hay un parteaguas de la política migratoria de Donald Trump a partir de lo que sucede en California. Si bien desde que llegó ha habido un montón de decisiones y políticas relacionadas con los migrantes y con esta política antimigrante, tenemos, más que en su gobierno anterior, pues hoy hay más voceros, o sea, porque ya no solo es Donald Trump, sino todos los días vemos a la secretaria de Homeland Security dando un mensaje y ejemplos, y en la frontera deteniendo según al migrante malo, etcétera. Vemos también a Tom Homan, que es el titular también de la Policía Migratoria, con un mensaje muy duro. Stephen Miller, que es uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, que está en la Casa Blanca, y que no hay que olvidar que él fue el artífice también de la política de división de familias en su momento y uno de los principales responsables de lo que recientemente sucedió en California. Entonces, bueno, venimos viendo muchas decisiones. De hecho, son tantas que nosotros hasta las vamos apuntando. Y hay una lista que si eres indocumentado te tienes que registrar, y si no, hasta la cárcel puedes ir. El CBP Home, que es el mecanismo de autodeportación en el que ellos te pagan el avión y te dan $1,000 para animar a que las personas se autodeporten, y un montón de políticas que están ahí tratando de hacer presión en la población migrante. Sin embargo, lo que vimos en California ya tuvo otra tónica. Es decir, ya vimos varias cosas en un mismo lugar. Estas redadas, porque sí se habían dado operativos del ICE con camionetitas blancas que iban a ciertos lugares, sobre todo en lugares demócratas o en lugares donde hay mayor protección a los migrantes, que son estas ciudades conocidas como santuario, que es el caso de Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto en estos meses. Pero lo que no se había visto es ya, ahora sí que un mecanismo ya con tanta presión de redadas al mismo tiempo que de una presencia militar, como bien decías, primero de 2,000, luego de otros 2,000, o sea, llegamos a tener en Los Ángeles 4,000 miembros de la Guardia Nacional, 700 Marines, y al mismo tiempo estas redadas con, y esto sí es una diferencia, con la policía migratoria encapuchada, que eso ya lo venían haciendo, pero hasta que llegó Trump, con Biden, ¿no? Entonces, una policía que no se identifica, ¿no? Que está encapuchada, y que también está utilizando un uso excesivo de la fuerza a la hora de detener a las personas, entre otros, ahora sí que estrategias casi que de guerra. Entonces, esto es lo que lleva en California, particularmente en Los Ángeles, a manifestarse a las personas. Pues no estamos de acuerdo que además, y otra cosa, el ICE yendo a hacer detenciones a lugares atípicos. Uno que a mí que lo vienen haciendo ya desde hace meses y que me parece muy peligroso es el que vayan a las cortes migratorias. O sea, la gente iba de buena voluntad a firmar a sus citas, a que vean que ahí seguían en Estados Unidos, y justo cuando están yendo estos procesos los están deteniendo. Eso
está pasando en varias partes de Estados Unidos. Nosotros ya tenemos esa información de abogados. Luego, en centros de trabajo es otro que me parece riesgoso y que la gente no está de acuerdo. En varios tipos de centros de trabajo, en construcciones, que es parte de lo que hacen muchos migrantes, en servicios. Y bueno, hasta en Oxnard vimos en campos agrícolas ya detenciones de esta policía migratoria. Y tercero, también las formas, ¿no? Y creo que aquí jugó mucho el tema de los medios. Los medios nos lograron compartir un montón de historias en donde no se ve ese migrante del que habla Donald Trump, ese malo criminal, sino una persona, una mamá, un papá que va llevando a sus hijos a la escuela, los detiene la policía enfrente de sus hijos, los detienen con este uso excesivo de la fuerza, rompiendo sus vidrios, en fin. Entonces creo que sí hay un cambio y todo esto, ya para cerrar, tiene creo que ver con la desesperación también de Donald Trump y de su gabinete, Stephen Miller particularmente y Tom Homan, de que no han logrado el número de deportaciones que ellos prometieron. Él prometió 1 millón de deportaciones al año, estaba ahorita justo en el Instituto Nacional de Migración y revisando algunas cifras y vemos cómo hay incluso un 34% menos de deportaciones que el año pasado. Entonces, pues no están logrando esas cifras, los vuelos llegan, a mí me ha tocado ir a recibir a migrantes deportados, vuelos de 250 personas llegan con 40 personas, con 50, con 70, no vienen llenos. Entonces yo creo que la presión principal está en cómo deportamos a más personas y también hubo una cosa importante, pusieron cuotas a los policías migratorios para que detuvieran al menos 3,000 personas diarias. Víctor. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar Trump, la administración, cuando determina usar la Guardia Nacional, bueno, la Fuerza Federal, para disuadir supuestamente las protestas de los migrantes? Porque parece un mensaje de fuerza, de dureza, ¿no? O sea, de superioridad contra los migrantes que, como dices, pues siempre ha tratado de criminalizarlos. Yo creo que hay dos mensajes ahí. Uno también, él ya tenía un pleito comprado con el gobernador de California y creo que por eso inicia en California. No es casualidad ni coyuntural. Realmente creo que es un plan que Trump hizo durante varios meses para llegar a California con toda esta fuerza y este escándalo, generar caos ahí en California. Y me parece que tiene dos propósitos. Uno, mostrarle a los estados santuario y a aquellos que no están siguiendo las políticas migratorias de Donald Trump, que él se va a portar de una forma agresiva con esos estados, no solamente cortándoles fondos federales, sino también con este tipo de operativos. Y por el otro lado, pues reforzar su mensaje de que los migrantes son criminales, son insurrectos, son violentos, porque lo que vimos también en los primeros días, sobre todo el fin de semana, es que ciertas imágenes, que a mí la verdad me parecen un poco raras, la imagen del migrante arriba de un coche encapuchado con la bandera de Palestina, con incendiando coches, en fin, esas imágenes creo muy trabajadas en cierta forma, son las que Donald Trump y su gobierno compartieron en redes. Miren, estos son los migrantes que están ahí. Entonces yo creo que también tenía ese propósito, que al final creo que ese segundo propósito no les salió tan bien, porque aunque ellos sí compartieron estas imágenes con cierto éxito y a lo mejor llegándole muy bien a sus audiencias y conectando con aquellos que ya los escuchan e incrementando incluso creo la xenofobia y el racismo en esas personas, que eso es otro peligro, porque no hay que olvidar que la primera presidencia de Donald Trump crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de migrantes latinos. Entonces, ese mensaje refuerza el odio y la xenofobia, pero bueno, creo que tenía el propósito de mostrar pues de criminalizar a los migrantes. Repito, creo que no les salió tan bien porque los medios documentaron muchas historias que hicieron un contrapeso muy importante. Y de hecho, en las movilizaciones llamadas No King, las de la semana previa, pues vimos básicamente manifestaciones pacíficas. No hubo estos incidentes que se magnificaron. Parecía que todo era violencia, cuando en realidad no era así. Tú conoces bien a las comunidades migrantes, Eunice. ¿Cuál es el ánimo? Porque fíjate que están surgiendo voces que señalan que hay migrantes que se están escondiendo, que ya no acuden a las granjas, a los lugares de trabajo agrícolas o incluso en servicios, en restaurantes, en hotelería. Y fue lo que motivó el reclamo a Trump por parte de empresarios
que dijeron, pues son trabajadores que llevan con nosotros a veces décadas y están muy bien calificados y ahora ya los estamos perdiendo. ¿Ha llegado a ese extremo? ¿Cuál es el ánimo que hay entre estas comunidades? Yo creo que el ánimo es de temor, es de miedo. Sí, claro que en eso ha sido exitoso Donald Trump, en producir Sembrar sentimiento de miedo. La gente sí tiene miedo, incluso los que van a manifestarse van con miedo. Por eso estas imágenes a mí no me parecen tan acorde a lo que yo escucho, a lo que yo veo con la población migrante. Claro, tienen algunos la valentía, aún con el miedo de ir a manifestarse. Otros de los que se manifestaban, por ejemplo, muchos de ellos son documentados, son ciudadanos, pero su papá, su mamá no lo son, o su red de apoyo, su familiar. Y entonces están manifestándose por el que no lo puede hacer porque está escondido. Entonces yo lo describiría que el sentimiento actual sí es de temor, de amenaza, qué va a pasar con nosotros, y eso hace que mucha gente ya no se anime pues ni a llevar a sus hijos a la escuela, ni ir ellos mismos a trabajar, porque hasta en el centro de trabajo te pueden detener. Entonces, claro que esto tiene un impacto en dos vías, en la dinámica social estadounidense, porque eso al final, aunque Donald Trump que diga que es contra indocumentados, los indocumentados tienen familia documentada. Entonces, al final son familias mixtas. Entonces, está dañando también al ciudadano con estas decisiones. Y luego en lo económico, porque no hay que olvidar que los migrantes pues, son la mano de obra de muchos sectores, la construcción, bueno, solo en California es la construcción, el sector de servicios, todo el tema de hostelería, la agricultura, que no solamente produce para California, sino para el resto del país e incluso para exportación. Entonces, eso ya tiene otras implicaciones y creo que eso es el motivo por el que Donald Trump medio reculó diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una política distinta para estos trabajadores, como si no lo supiera, ¿no? Creo que era algo ya obvio que estos trabajadores son parte de los que sostienen la economía. Algo que nos comentaba nosotros la red de abogados en Estados Unidos ya desde hace meses es, fíjate que Donald Trump y su gobierno están haciendo estas redadas y visitas a construcciones, a estos servicios, pero no en hoteles. Curiosamente, que es donde él tiene su negocio, ¿no? Porque sabe que eso afecta también económicamente pues, estos sectores. Entonces, yo creo que sí hay ese ánimo de tristeza, de miedo, y yo creo que algunos sí pensando en autodeportarse, también esa es una realidad, no solo mexicanos, también de otros países, creo que otros países con más fuerza, porque empezó a atacarlos más temprano, como es el caso, por ejemplo, de los venezolanos. A nosotros nos ha tocado ayudar a muchos venezolanos que vienen de Estados Unidos que quieren regresar a Venezuela, por ejemplo, porque pues, se sienten ya muy amenazados, porque si recordarán, empezó amenazándolos con llevarlos a Guantánamo, luego ya abrió también la cárcel esta de El Salvador. Bueno, hizo el pacto con Bukele para poderlos llevar al CECOT, que es esta cárcel de máxima seguridad. Incluso Alcatraz, creo que la estaba ahí acondicionando para poderlos llevar ahí. En fin, con todas estas amenazas, les quitó el TPS, este estatus de protección temporal. A otros les quitó el parol humanitario, que también, ¿qué son estos? Son beneficios migratorios o estatus migratorios que les permiten de manera temporal estar, trabajar, vivir de una forma legal. Y yo escribí un artículo la semana pasada en El País que justo decía, Estados Unidos, que está haciendo el gobierno, es generar más indocumentados de los que había, porque estas personas que sí tenían un estatus, se los está quitando. Entonces, esos 11,000 indocumentados, más o menos, que se calcula que hay en Estados Unidos, pues están sumando estos 500,000 que les quita el parol humanitario, a los 250,000 que les quita el TPS. Entonces, en general son cerca de 1.2 1.200.000 personas que está él moviendo indocumentados que no lo eran. Y eso creo que también pues, es incorrecto para una política de Estado. ¿Qué pueden o qué deben hacer los migrantes frente a estas redadas o estas detenciones arbitrarias? Porque decías, algo que ha cambiado en esta administración es que incluso están yendo a las cortes migratorias, ¿no? Y ahí los agarran. ¿Cuáles son sus derechos? O sea, ¿cómo pueden defenderse ante estas prácticas por parte de la administración Trump? Yo creo que otro de los problemas que están viendo también los abogados, bueno, hasta los abogados tienen miedo. O
O sea, yo tengo muchos amigos abogados que están trabajando allá, que, por ejemplo, hay unos que eran muy activos en redes, que dejaron de sacar todo. Es más, unos me decían, no voy a salir ahorita a Estados Unidos más que si es por tierra, porque me da miedo que revisen mi teléfono y alguno de mis clientes sea afectado en esa situación. En Massachusetts tenemos noticias de que fueron a revisar oficinas de abogados migratorios. Entonces, bueno, o sea, hay este temor. ¿Y por qué lo digo? Por tu pregunta de cuáles son sus derechos. O sea, claro que es muy importante que los migrantes hoy conozcan sus derechos, es parte de lo que la red consular creo que intenta hacer y que debe hacer con mucha fuerza, las asociaciones de la sociedad civil, en fin, todas las organizaciones promigrantes pues difunden parte de qué hacer si me detienen, ¿no? Por ejemplo, mantener silencio, tienes derecho a quedarte callado, de que te muestren una orden que realmente tienen de detención para ti, que si tienen un error incluso en tu apellido, puedes decir ese no soy yo, ¿no? El llamar a un abogado, aprenderte el teléfono de un familiar para que puedas llamarle a alguien, ¿no? En caso de una emergencia. Pero creo que lo preocupante hoy es que están violentando la ley. O sea, nosotros vimos casos de gente que pregunta, ¿dónde está mi... No hay, pero igual te agarro. Y entonces están violando también los principios y la ley estadounidense. Y creo que ese es un riesgo. Incluso estos permisos, el TPS, la parola humanitaria, todos estos, al final también están de alguna forma violentando procesos institucionales. Porque quien les brindó ese permiso o ese estatus migratorio es el Estado estadounidense. Entonces no debería ser por presidencia, es una cosa institucional. Entonces, ¿qué seguridad como un tiene derecho, alguien? un derecho adquirido Ajá, y creo que hoy ni siquiera sus derechos, o sea, la gente que tiene green card, por ejemplo, me tocaban también casos de eso. No voy a salir ahorita, porque no vaya a ser que me reabran, porque un día me detuvieron, porque manejé y tomé, y qué tal que ahora me lo reabren, porque están reabriendo procesos. Entonces yo creo que parte del miedo es que no se está respetando la institucionalidad también de la autoridad misma. Pues normalmente el ICE no puede ir a estos lugares, normalmente el ICE no puede hacer ese uso excesivo de la fuerza que hoy está haciendo. Entonces, pues, ¿qué es lo institucional hoy? Y creo que eso es parte del riesgo, ¿no? Pero la gente creo que tiene que conocer sus derechos, hacer un plan de emergencia. Si yo sé que tengo el riesgo que eventualmente me deporten, pues que en mi cuenta de banco a lo mejor tenga alguien más que pueda ir, porque eso les pasa a muchos que ya no pueden sacar su dinero, en fin, sus bienes, todo, hacer un plan por si llegara a pasar esa situación. Claro. Se supone que la ley norteamericana le da a aquel que es candidato a deportación una serie de derechos para que haya un proceso legal que eventualmente puede tardar meses o incluso años. ¿Se está respetando o no se está respetando en este momento cuando alguien lo detiene el ICE? Y hace lo que tú sugieres, pues que el teléfono, que busca el abogado, no se está cuidando el cumplir con esa normatividad. Yo creo que es parte del problema, o sea, parte de todo. Donald Trump, ¿por qué no ha podido deportar todos los que quiere? Primero, porque hay esos principios. O sea, una persona, tú no la puedes agarrar y regresar, sino que tiene un derecho a un debido proceso, que es ir a una de estas 80 cortes migratorias que hay en Estados Unidos. ¿Cuál es el segundo problema o freno? Que estas cortes migratorias actualmente tienen más de 3 millones de casos pendientes. Entonces, como dices, pues un caso a lo mejor dura 10 años porque en lo que se destraban estos 3 millones de casos que ya tienen hoy estas 80 cortes migratorias, pues eso es tardado. Entonces le está costando a Donald Trump pues el mismo sistema, ¿sí me entiendes? De que no puede en automático deportar a las personas. Y creo que eso los ha llevado a un segundo escenario, que es el sí, algunos no seguir el debido proceso. O sea, que están agarrando mucho. Por ejemplo, los vuelos, algo que me llamó la atención. Yo acompañé al Instituto Nacional de Migración a recibir a varios de los deportados. El 90% de todos los vuelos a los que yo asistí que eran personas que en el intento de ingresar a Estados Unidos los agarraron y los regresaron. Esos son los deportados. No gente que había estado ahí más tiempo, sino gente que estuvo 3 semanas, un mes en Estados Unidos. Entonces, creo que eso fue la primera etapa de su gobierno y vieron que, pues, como ahorita no hay muchos flujos y la gente tampoco está yendo tanto por miedo, pues no están agarrando suficientes para el mensaje de Donald Trump. Entonces, que esta decisión en una segunda fase, yo creo, de su plan, sí están pues tratando de agarrar a las personas y están en algunos de los casos violando el debido proceso, o sea, lo regresan a pesar de que tendrían que seguir un caso, ¿no? Claro, algunos de esos pueden defenderse y retornar, en fin, pero creo que sí hay alguna, pues hay cierta violación en el proceso. Y la otra cosa, yo creo que está haciendo un plan, que no los ha anunciado, pero que eventualmente saldrá, porque ya han dicho algunas cosas, de cómo hacer deportaciones expeditas con título octavo. O sea, en su momento, ¿a qué me refiero? En su momento Donald Trump utilizó el título 42,
¿Qué era ese título? Con el pretexto de la pandemia, él encontró la forma de poder regresar a cualquiera que él considera un riesgo para la salud pública estadounidense, y eso ya es muy subjetivo. Entonces eso le permitió retornar a muchas personas. Estaba él analizando con el CDC, con los, ahora sí que las instituciones de salubridad en Estados Unidos, qué mecanismos podrían utilizar de salud. Él también, no sé si ustedes vieron, estuvo hablando mucho de invasión, utilizando esa palabra, para poder también activar un mecanismo y con eso deportar a la gente de manera expedita. Entonces yo creo que están en ese análisis, pero justamente lo que buscan es no seguir el debido proceso para una deportación. Víctor. ¿Qué está pasando en las fronteras, en los puntos en donde había pues mayor flujo migratorio? Porque supongo que estas políticas, como dices, pues lo que han logrado es como disuadir, ¿no?, el interés o el incentivo que había para cruzar la frontera. Digo, ya pues tiene meses que no escuchamos de alguna caravana migrante, ¿no?, de miles de personas como antes. O sea, ¿qué está pasando en las fronteras? ¿No están llegando los migrantes como antes? O sea, no, estamos a mínimos históricos en términos de los flujos migratorios, pero yo creo que ahí tampoco hay que irse con la finta, porque de pronto veo, pues ya, o sea, como celebrando que ya no hay flujos. Yo creo que no podemos celebrar eso porque los flujos no disminuyeron porque las causas de la migración disminuyeron, sino las causas siguen, los motivos de empuje o factores de empuje siguen en los países de origen migratorio, solamente que la gente tiene miedo en este momento. Entonces, se está reconfigurando el fenómeno migratorio, que es lo que yo creo que en los próximos meses, años, vamos a ver, quizá, por ejemplo, yo creo que mucha gente diga, ya no voy a Estados Unidos, voy a ir a México. México como un país ya de destino, no de tránsito, y que pueda aumentar el número de personas que quieran quedarse en México, en Costa Rica, en Chile, incluso que decidan ir hacia Europa, aunque también está habiendo muchas políticas restrictivas por allá en materia migratoria, pero yo creo que se está reconfigurando esos caminos. Están viendo pues qué tan serio va a ser lo de Donald Trump, ¿no?, para ver si a lo mejor en unos años ya otra vez los dejan entrar. Entonces yo creo que eso, a pesar de que sí está actualmente en flujos bajos, ¿no? En ambas fronteras tenemos bajos flujos. Si acaso en el sur tenemos un poquito más de gente por los que siguen llegando o que llegaron y se quedaron ahí también parados. En el centro del país también se calcula que hay cerca entre 1,5 millones y 2 millones de personas inmigrantes en territorio mexicano, ¿no? Y que muchos se quedaron varados porque cancelaron las citas del CBP One, que era este mecanismo con el que alguien podía presentarse y ver si le daban el refugio o el asilo. Todos ellos quedaron varados, incluso en la Ciudad de México una buena cantidad también de ellos, porque era uno de los, ahora sí que geográficamente, puntos donde podías pedir esas citas. Entonces sí hay migrantes, pero que ya estaban o que han ido llegando en goteo a la frontera sur. La frontera norte básicamente están los albergues pues muy vacíos, ¿no? No hay esa llegada, si acaso los que van repatriando, ¿no? Pero no son muchos. Sí. E incluso Estados Unidos tiene una estrategia, que no la entiendo, pero que sí ha presionado mucho, creo, al gobierno mexicano, para los vuelos de deportación, que ya no lleguen a la AIFA como están llegando al principio, que está muy bien, porque ahí tenían todo un operativo para recibir a la gente, etcétera, sino que hoy son o por vía terrestre en la frontera norte, o los mandan hasta el sur, porque según Estados Unidos, así es más difícil que la gente quiera regresarse hacia allá. Si alguien está dispuesto a pagar un avión, un autobús desde la Ciudad de México, pues seguramente también desde Chiapas o desde Tabasco. Pero bueno, esa es la suposición y la presión, creo, sobre el gobierno mexicano. El cambio en la política migratoria, Eunice, no solamente es respecto a la típica migración que venía de México, Centroamérica o ahora de algunos otros países, sino ya se ha establecido la prohibición para el otorgamiento de visas, para el acceso a Estados Unidos, de una lista son más de 30 países. Y en vísperas, a un año del Mundial de Fútbol, hay quien dice, bueno, pues seguramente va a bajar la asistencia, el flujo turístico que calculaban que pudiera llegar para ese evento trinacional, que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, pero la mayor parte de los juegos son en Estados Unidos. ¿Cómo percibes ese giro y qué consecuencias percibes que puede tener?
Yo creo que eso que mencionas es muy importante. Ahora sí que la amenaza que está teniendo Estados Unidos, ya deja tú los migrantes, en general, con países, con funcionarios, como que la visa la está utilizando como un mecanismo pues de amenaza, esa es la realidad. Porque, como bien mencionas, metió de manera pues subjetiva a estos países en una lista en donde no importa quién seas, si eres de ese país ya no puedes entrar a Estados Unidos, lo cual parece bastante radical. Entonces con esto del Mundial preocupa, pero yo creo que incluso pues hoy han bajado muchas de las cifras de turismo a Estados Unidos. Salió un reportaje muy interesante de cómo creció el turismo en Canadá y a su vez se redujo en Estados Unidos, porque la gente pues no está dispuesta a que vayan y le revisen su celular y no sé, pues tiene también ciertas precauciones, miedo, lo que tú quieras, pero van menos personas a Estados Unidos. Creo que es válido, el Mundial ya se ha hablado incluso que las propias personas de los equipos no las dejen entrar, ¿no? Esa era una de las preocupaciones que manifestaba la FIFA. Y yo creo que estamos vimos también como que la amenaza que Marco Rubio dijo de cancelar visas de funcionarios que afecten empresas estadounidenses. ¿Y a qué se refería puntualmente? A que la Unión Europea, por ejemplo, y Brasil han tomado muchas medidas con el ciberespacio, con las redes sociales, por ejemplo, en donde sienten que hay a veces el fake news que sí tiene una influencia dentro de la opinión pública en la sociedad, y entonces controlan, tienen ciertos controles, están metiendo ciertos controles para evitar esas fake news o esta información que se propaga por medio de las redes, y eso ha afectado a empresas como Meta, por ejemplo, y entonces pues Estados Unidos ha estado presionando que va a quitar las visas de funcionarios que tomen esas medidas, ¿no? Hay un juez también en Brasil que tomó una decisión similar por la misma situación. Entonces, bueno, yo creo que eso eventualmente también va a tener un impacto en la dinámica, en el poder mismo de Estados Unidos, ¿no? Hacia el resto del mundo. Es decir, ahora ya no solamente el arancel como una medida punitiva, sino el otorgamiento de visas o no, o la suspensión de aquellos que ya tienen la visa otorgada. Exacto, yo creo que eso ya lo traen ahí. Y se vuelve entonces un asunto bien subjetivo, la verdad. Sí. Y eso creo que pues, es peligroso. También para un país, creo, que ha crecido pues, en la multiculturalidad, ha crecido con la migración. Es parte de los resultados y el crecimiento de Estados Unidos, pues justo es este fenómeno migratorio tan importante que ha tenido. Y no entiendo cómo Donald Trump no alcanza a ver que está mixta la población, que las familias son mixtas. Pues él mismo, ¿no? Tiene orígenes migrantes, sí. Marco Rubio, ¿no? O sea, sí. Todo, a quien me digas de ahí, pues todos tienen algún origen, relación, claro. ¿No? Claro. Si nos permite, Eunice, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en La Silla Roja. Estamos conversando con la doctora Eunice Rendón. Continuamos. Regresamos a esta conversación con la doctora Eunice Rendón. Eunice, hablando de temas migratorios, quisiera que abordáramos el asunto de qué pueden hacer las autoridades mexicanas. Después de la reunión del G7, tras la salida intempestiva del presidente Trump, hubo una llamada entre la presidenta Sheinbaum y el mandatario norteamericano, y en esa llamada, se nos ha dicho, se estableció la posibilidad de buscar un acuerdo general que incluya seguridad, migración, comercio. ¿Ves tú viable que desde México se pueda hacer algo en esa dimensión, o la acción de la autoridad mexicana debe seguir siendo pues asistir a través de los consulados y de los aparatos legales que tiene a los indocumentados allá, o se puede ir más allá? Bueno, yo creo que la relación bilateral es compleja siempre con Donald Trump, o sea, porque pueden quedar en algo y el día de mañana él puede salir con otra cosa, y eso es algo que hay que considerar. Me parece interesante, aunque no tenemos mucha información realmente de qué significa ese acuerdo y exactamente cómo se trabajaría, creo que algo interesante que se mencionó es que eso es parte del acuerdo que se empezó a trabajar con el subsecretario Landó, que tuvo una visita también hace algunos días en México. Entonces, ¿por qué? Pues si él al final
conoce la relación bilateral, conoce México. Creo que puede ser un buen, pues al menos un buen punto de contacto para iniciar ciertas pláticas y negociaciones o para poderlas ya profundizar, ¿no? Porque ya están iniciadas, pero hay que profundizar en varios temas. Y yo creo que México al final tiene combinados los temas. O sea, es decir, está ahorita muy latente el tema migratorio por lo que pasó en California, por estas redadas, por el peligro que tiene nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, sin duda, por el tema de las remesas también, ¿no? Que fue también parte de lo que pues de lo que se ha hablado en estas semanas, pero no hay que olvidar, y yo creo que un tema más delicado aún es el tema de seguridad. O sea, la denominación de los grupos de narcotráfico como terroristas, como organizaciones terroristas, porque eso yo siento que es una espinita que ahí trae Trump y varios de su gabinete y legisladores, como, y si nos metemos y si intervenimos porque eso está afectando el fentanilo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene que haber México dos cosas. Uno, no dejar todo el peso de la relación bilateral en la parte ejecutiva, o sea, en los presidentes. Creo que es muy importante trabajar con otras de las partes, es decir, en multinivel, con los secretarios de seguridad, de mismo migración, o sea, con todos las instituciones relacionadas en los temas de migración, seguridad y comercio, como creo que es parte de lo que ha hecho, pues tanto el secretario Harfuch como Ebrard, ¿no? Son los que han estado más presentes en esa construcción. Yo diría que en seguridad es una reconstrucción de la relación, porque lo que también no hay que olvidar es que en el periodo de Andrés Manuel sí se perdió mucho esa coordinación, esa colaboración, y eso ha costado reconstruir la confianza en ese sentido. Entonces yo creo que ahí tiene un trabajo importante Harfuch y puede ser clave. Y en el tema migratorio, si debe o no hacer más que informar en los consulados y apoyar por el tema de las redadas, etcétera, pues creo que sí podrían al menos poner sobre la mesa realmente cuál es el aporte de la comunidad mexicana en Estados Unidos, en qué sectores están, en qué lugares, y a partir de ello sensibilizar. Algo que Donald Trump pues ya trae un poco, esto de, pues en estos lugares, si tú te metes con estas industrias, también te va a afectar a tu economía. Entonces yo creo que ahí podrían a lo mejor tratar de incidir en tener algún acuerdo, que no lo veo fácil, la verdad, pero a lo mejor tener algún acuerdo para pues reducir este ataque a las comunidades también mexicanas en el exterior, y los consulados pues hacer más alianzas con otras instituciones como el AIDA y el ACLO, que son estas asociaciones de defensa de derechos civiles, para poder ahora sí que tener un brazo más protector, porque aunque sí tienen esta asesoría y tenemos pues gente muy capaz en los consulados, algunos de ellos diplomáticos de carrera que les ha tocado, como el cónsul en Los Ángeles, ¿no? Carlos Jiménez es uno desde los cónsules con más experiencia, ¿no? García, perdón. Y creo que además de esto, pues sí podría haber una incidencia, y aunque han tratado de, creo que sí falta recursos para poder ser, ahora sí que poder llegar más, incidir más en la comunidad, tener más asesoría. Tienen este programa PALE, que tampoco es nuevo, ya estaba desde la primera presidencia de Donald Trump, pero creo que hoy se requiere hacer algunos ajustes, porque por ejemplo, antes, pues en los lugares santuario como es California, pues ahí no se requiere tanto apoyo porque ya hay un apoyo local, entonces te ibas a otros lugares a apoyar. Creo que hoy hay que enfocarlo distinto, porque a donde más va a atacar es justo en donde hay esos lugares santuario, entonces a lo mejor ahí hay que tener un brazo más fuerte desde los consulados y el gobierno mexicano, y sí tratar de llegar a alguna pues negociación con el tema de las visas, ¿no? Las visas de trabajo y la regularización a lo mejor de parte de esta comunidad que ya lleva muchos años en Estados Unidos. Víctor. Sí, en esta reconfiguración del fenómeno migratorio, ¿habría espacio para una reforma migratoria integral? Lo pregunto porque ahora que se dieron las redadas, la presidenta Sheinbaum habló de no criminalizar a los migrantes, de respetar sus derechos, y ella también planteó como una ruta pues la famosa reforma migratoria, pero no sé si hay algún incentivo político en Estados Unidos para hacerlo. Yo creo que no, eso, o sea, es decir, entiendo por qué lo plantea la presidenta, sería claro que muy bueno que se hiciera, pero yo creo que si no se logró
ni con Obama, ni con Biden, pues mucho menos se va a lograr con Donald Trump claro. una reforma migratoria, ¿no? Y mucho menos ambiciosa. O sea, hay que recordar que Biden prometió algunas cosas en términos, pues tanto Obama como Biden prometieron la reforma y ninguno de los dos lo logró, ni siquiera en su primera mitad de gobierno, ¿no? Incluso algunas de las leyes que trataron hasta con el tema de los DACA o Dreamers, ¿no? Estos jóvenes que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos tampoco lograron brindarles un estatus migratorio permanente, legal en Estados Unidos. En fin, se complica ya eso, creo yo, ya a la hora de aprobar esas leyes y ya de meterlo en el Congreso, y más con una situación como la que hoy tenemos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Comenzamos la conversación señalando que Trump no ha logrado las metas que se propuso en materia de deportación. Los datos que daba la semana que termina la secretaria de Gobernación habla de poco más de 50,000 personas mexicanos deportados en este lapso. Y tú decías, pues esto es menos de lo que se deportaba antes de que llegara Trump. Sin embargo, en el paquete presupuestario que se encuentra a discusión en el Senado de los Estados Unidos, con un destino incierto, porque hay mucha diferencia incluso al interior de su partido, pues hay recursos de sobra. Está pidiendo ahora sí darle a las agencias de control migratorio el volumen de dinero como para tener capacidad de despliegue, porque él supone que no ha logrado las metas porque no tiene estos recursos. ¿Verías tú todavía una mayor amenaza en el futuro si es que este paquete o alguno negociado transita en el Poder Legislativo norteamericano? Sí, yo creo que sí. Bueno, lo que pasó en las últimas semanas, las redadas, esta presencia mucho más visible del ICE en muchos lugares, pues corresponde también a esa necesidad de Donald Trump de no solamente haberlo prometido, sino que cumplir con parte de estas deportaciones. Y yo creo que auténticamente quieren fortalecer las instituciones relacionadas. Yo creo que tendría que meterle dinero en las cortes migratorias para que haya más jueces y puedan destrabar casos por un lado, por el otro lado, que además estos jueces no son tan independientes, en cierta forma dependen también del gobierno federal, y eso pues hace que también estén cambiando algunas decisiones en algunos sitios. Eso lo comentaban también los abogados. O sea, pues como que los jueces también le están midiendo hasta dónde pueden actuar ellos como lo hacían antes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno, el meter más agentes del ICE, porque esa es otra queja también del ICE, la verdad, que dicen, ¿cómo vamos a detener a más con los mismos recursos que teníamos antes, ¿no? Hay que fortalecer también nuestras instituciones. Entonces yo creo que sí, él está pensando en engrosar esas instituciones, securitizar más la migración y sí con ello pues generar más deportaciones. Yo creo que sí podemos, así es más, o sea, como lo venimos viendo estas semanas, que se fortalezca esa, hasta dónde, no lo sé, porque yo creo que no le conviene a Donald Trump tampoco esas deportaciones masivas, porque a diferencia de lo que dicen los datos, pues dicen otra cosa, ¿no? No son criminales, no son asesinos, no son tan horribles como mencionan los migrantes. Al contrario, la gran parte de los migrantes que están ahí aportan a la sociedad, pagan impuestos, porque aunque son indocumentados, hay una forma de pagar impuestos y la hacen para mostrar su buena voluntad, y ahora sí que son personas de bien. Entonces, la mayoría de la gente, la verdad, es que aporta en lo económico, aporta con su mano de obra, y no le conviene a Estados Unidos tampoco deshacerse de ellos. De pronto uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Porque vimos la imagen esta en donde detienen al senador Alex Padilla, ¿no? En California, demócrata, en donde quiere él cuestionar a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, y luego vimos la imagen esta del contralor de Nueva York que quiere, aspira a ser candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, y que también lo detienen, y justo estaba en una corte migratoria, o sea que acompañando ahí a personas. Entonces, creo que también ese mensaje va a estar muy presente por parte de la administración Trump, de pues pasar por encima de quien tenga que pasar, ¿no? O sea, como un mensaje de fuerza, ¿no?
Yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo diferente a Donald Trump, porque esto no lo había hecho en su primera presidencia. O sea, si bien sí fue muy agresivo, tuvo un mensaje, una narrativa de odio en contra de la migración, sí implementó algunas políticas antimigrantes, yo creo que no había sido tan excesivo. Yo lo veo excesivo en sus formas y violentando otra vez la institucionalidad, porque pues, como decía el mismo senador, ¿no? Si a mí me detienen así, pues no quiero imaginarme cómo detienen a un agricultor indocumentado, a una persona que defensa, no significa nada para ellos, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que eso es parte de los cambios que estamos viendo en esta presidencia de Donald Trump, como ya no hay límites, ¿no? Para él ya no hay límites en términos de cómo amenaza o de cómo hace ver su punto. Bueno, hemos visto discusiones de él con otros gobernadores, incluso con el tema también de inclusión y las políticas LGTB y Q+, que quien no le hace caso te va a quitar los fondos y los insulta, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con universidades en Agenda Migrante, varias universidades en Estados Unidos. Algo que nos ha sorprendido los últimos meses es que en varias de las cosas que hacemos, nos han pedido, como pues en corto, ahora sí que en corto, no hay que poner ninguna palabra de inclusión, nada que tenga, porque podemos perder fondos. Entonces, pues esto es la política del miedo y del, pues sí, ese es sí, claro, de la presión a través de los recursos, a través de las visas, a través de los aranceles, ¿no? Sí, de todo. ¿Podríamos tener confianza en que esto pueda ser detenido por el sistema legal norteamericano, que violaciones a veces flagrantes de la Constitución, el caso de California, cuando usó la Guardia Nacional sin el conocimiento y el acuerdo del gobernador Newsom, las cortes en Estados Unidos podrían ser un dique para que el gobierno federal Trump no extienda este tipo de políticas, o ya también por esta sensación de miedo se ha erosionado esta capacidad del sistema de justicia en Estados Unidos, Eunice? Bueno, yo creo que las cortes federales pues, son el único contrapeso que ha tenido realmente Donald Trump. En su primera presidencia le frenaron un montón de políticas o propuestas ridículas, ¿no? Incluso varias de las acciones ejecutivas que firmó el primer día de su gobierno, no sé si recuerdan quitarle la ciudadanía al que ya la tenía o la de por nacimiento, etcétera, pues desde el principio fueron frenadas por cortes federales. Entonces yo creo que siguen teniendo una fuerza en el freno. Hay varias demandas en curso de las decisiones que ha tomado Donald Trump. El migrante que deportaron justo al Cecote en El Salvador, que lo hicieron por error y que lo tuvieron que revisar, fue gracias a cortes federales que obligaron literalmente al gobierno, porque pues ni siquiera respondió rápido el gobierno para retornar a esta persona. En fin, creo que sí hay un contrapeso todavía con algunas cortes federales, pero también creo que en qué se va a desdibujar en la Suprema Corte. Yo creo que ahí es donde Donald Trump está tomando más fuerza. Él puso a varios de los miembros que hoy están ahí. Le toca, creo que este año, proponer a otros 3. Entonces, al final, quien yo creo que se está yendo mucho hacia el lado de Donald Trump es el Supremo Tribunal. Y todo lo que no se logre resolver en las Cortes Federales va a caer en ese tribunal. Y pues no sé qué decisiones vamos a empezar a ver ahí. Creo que ahí es donde se pierde un poquito también el contrapeso con Donald Trump. Pero sí algunas cortes federales han sido importantes, ¿no?, en el freno de ciertas decisiones. Víctor, nos quedan 5 minutos. Nos queda poco tiempo. Creo que un tema el que decía Enrique, que planteaba de cuál debe ser la estrategia de México frente al fenómeno migratorio, ¿no? Eso respecto a los connacionales en Estados Unidos. Pero el otro tema es qué hace México con los migrantes que están aquí, porque lo que hay es una visión de rechazo. O sea, aquí en la Ciudad de México hay muchas comunidades, bueno, colonias en la ciudad que se están manifestando en contra de los albergues, ¿no? Y el gobierno pues está dando asistencia jurídica, les está dando seguridad social, en fin, también ese es un tema, ¿no?, muy complicado. Yo creo que es algo muy importante para los próximos años, porque como decía, poco a poco, aunque en estos momentos no haya tantos flujos,
en los siguientes años yo estoy segura que van a haber flujos importantes, y repito, de gente que no quiera pasar por México, se quiera quedar en México. Entonces el gobierno tiene que estar listo, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos campamentos, nosotros como Agenda Migrante fuimos a muchos de estos, en La Vallejo, en su momento en La Juárez, en distintos puntos, y pues terminamos conociendo a los vecinos, la verdad, porque pues de estar yendo tanto se te acercan. Convives. Oye, ¿y mi derecho qué? Y sí hay un derecho que se contrapone, esa es la realidad. O sea, el derecho a su espacio público, a sus parques, a su vía, ¿no? Pública, y el derecho al migrante también, pues tener un espacio en donde estar. Entonces yo creo que parte de lo que se tiene que hacer justo es empezar en políticas más integrales, porque sí genera ciertos sentimientos de xenofobia y racismo. Y creo que eso no podemos permitir que pase en México. O sea, que hay esto de ver al migrante como el enemigo, porque al final es gente con muchas vulnerabilidades, pero sí llega a pasar esto, sobre todo en los lugares donde hay campamentos. Y entonces la gente ya tiene un rechazo. No, aquí ya anunciaron que va a haber un albergue, no, y salen antes de que lo pongan. Y bueno, eso ha complicado también la situación o la acción del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta, en estos momentos, México puede aprovechar, ya que no tiene tantos flujos, ¿cómo hago para hacer un verdadero programa de integración migrante? Hoy tenemos gente, yo les decía, los que quedaron varados con CBP One, gente que lleva aquí, hoy decía un dato la OIM en un evento que hizo, que el 65% de las personas que están aquí tienen al menos más de 6 meses ya en México. Entonces, y ya trabajan de manera irregular, ¿no? Entonces, 65% de estos casi 2 millones. Ellos dicen que son 2 millones, puede ser entre 1,5 millones y 2 millones. Entonces, esas personas, ¿qué es la oportunidad que yo veo? Que México haga un programa de regularización también de estas poblaciones y que podamos ubicar en dónde están, porque eso también evita que estén en estos campamentos, porque el campamento o el albergue son medidas temporales. Ninguna de esa medida es a largo plazo, es la verdad. Sí, no es para que estén ahí 6 meses. No, entonces las personas, ¿qué necesitan? De pronto necesitan un comprobante, no sé qué, un papel, para poder rentar un pequeño espacio. Aunque tengan el dinero, a veces no pueden porque no tienen ese papel. Entonces creo que es importante también tener una política de integración. Hoy estamos también platicando con el Consejo Coordinador Empresarial, con FEMSA, por ejemplo, con TENT México, que es otra organización, propia ACNUR, OIM, todas estas organizaciones están trabajando modelos de integración productiva y ya tienen un montón de empresas. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial en esta política de México Te Abraza para los repatriados, pues consiguió abrir 70,000 vacantes en un mes o dos. Entonces, de esas 70,000 vacantes estamos revisando que al menos la mitad de esas vacantes podrían también ser ocupadas por migrantes, porque esas empresas están en el registro que permite el trabajo de personas migrantes. Entonces, creo que el gobierno tiene que hacer alianza con el sector privado para conectar la oferta con la demanda y para poder generar, ahora sí que una migración más ordenada. Y eso es lo que yo creo que haría si tuviera esta decisión en mis manos, poder generar una política anticipada para lo que se viene, de integración, de aprovechar la apertura del sector privado ahorita que me está identificando dónde y quiénes tienen esas vacantes y poder, incluso con los organismos internacionales, fortalecer una política de Estado. Claro. Reimaginar a México para ya no verlo solo como un país que expulsa migrantes, sino un país que recibe probablemente y que va a recibir en los siguientes años millones de migrantes. Creo que es un desafío al que no le hemos puesto atención y que va a ser muy, muy importante. Ya lo conversaremos en una próxima ocasión. Se nos acaba el tiempo, Víctor. No, pues agradecer a Eunice que nos haya acompañado esta noche. Pues es un tema que va a seguir en la agenda, ¿no? Porque, bueno, las redadas y las acciones de la administración Trump contra los migrantes pues no van a acabar mañana o la próxima semana, van a continuar, ¿no? Pues vamos a seguir viendo medidas en materia de seguridad, en materia arancelaria y sobre todo en materia migratoria. Así que muchas gracias, Eunice. No, muchas gracias por Pues, doctora Eunice Rendón, te agradecemos que en tus múltiples viajes te hayas dado el tiempo para acompañarnos esta noche aquí en El Financiero. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted. Continúe aquí en la señal del Financiero Televisión. Lo esperamos en la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.